Bueno, voy a grabar un vídeo editando una foto de la sesión de yoga por si os ayuda a aprender algunas técnicas para retocar fotografías. Voy a abrir esta imagen, creo que es de Juan esta foto, y como es un RAW, abrimos primero cámara RAW, entonces tenemos que hacer una edición básica. Yo lo primero que suelo hacer siempre es corregir la óptica, de acuerdo, y luego vengo a básicos a hacer algunos ajustes que pueda necesitar la foto. Esto cada foto veréis lo que puede necesitar. Suelo corregir el balance de blancos, aunque esta parece que está bien. Puedo coger el cuentagotas y clicar en alguna zona neutra. En este caso parece que se va demasiado a verdes, o por lo menos así lo veo yo en mi pantalla. Y voy a corregir eso, quitándole un poquito de verdes en el matiz. Bueno, pues nada, podéis corregir. En este caso voy a levantar un poco las sombras para que la zona de la ropa no se vaya demasiado oscuro. No quiero, voy a levantar un poco iluminaciones y blancos, pero sin que se queme. Bajo negros. Bueno, no creo que necesite demasiados ajustes porque la foto está bien expuesta. Subo un poco la textura que ayudará a dar sensación de mayor nitidez. Y un pelín la intensidad. Vale, unos ajustes básicos que podría estar. Ahora aquí también podría recortar, pero creo que voy a recortar mejor en Photoshop. Así que una vez hechos los ajustes básicos, le doy a abrir la imagen y empezamos a retocarla en Photoshop. Lo primero que tenemos que hacer es eliminar el fondo que nos sobra. En este tipo de fotos, que es un fondo blanco, yo no me suelo andar con demasiados problemas, ni hacer cosas demasiado elaboradas. Lo importante es siempre trabajar en una capa nueva que esté vacía. Entonces vengo aquí abajo a la derecha, a este icono de capa nueva, clico y por encima tengo una capa nueva que está vacía. Si desactivo el ojo de la de abajo, veo que tengo una retícula de cuadrados grises y blancos. Eso significa que esta capa es transparente, está vacía, no tiene nada. Pues en esa capa es en la que voy a trabajar. Y lo que necesito es un fondo blanco. No hay textura apenas, bueno, eso me va a ayudar a que puedo simplemente elegir un pincel blanco, tomar una muestra de color. Ahora mismo tengo la opacidad y el flujo al 100%. Ya veréis que voy a ir retocándolo según en qué zonas vaya a trabajar. Pues tomo una muestra. Para tomar una muestra directamente, cuando tengo la herramienta pincel, simplemente pulso la tecla Alt y cambia al cuentagotas. ¿Vale? Cuentagotas, hago clic y ya he tomado una muestra de este color, de este blanco. Entonces quiero que esta zona sea blanca también. Pues recordar, en la capa vacía, cambio el tamaño del pincel. Para hacer este atajo del teclado, para cambiar así el pincel, por si no lo sabéis, en PC es pulsar Alt, botón derecho, clicáis y sin soltar hacia la derecha y hacia la izquierda y cambia el tamaño del pincel. Si lo hacéis hacia arriba o hacia abajo, cambiará la dureza. Bien, pues vamos a tener la dureza a 0% y un pincel más o menos grande. Para Mac, los atajos del teclado será Control, Opción, botón izquierdo, clic y sin soltar izquierda-derecha. ¿Vale? Si no os acordáis, siempre podéis venir aquí arriba a cambiar el tamaño y la dureza del pincel. Bien, pues he tomado la muestra con Alt, pincho y pinto. Ahora no me preocupo de si queda muy bien, muy mal, simplemente voy a ir rellenando fondo. Y luego después recortaré para quitar lo que me sobra. Aquí hay una zona que empieza una transición. El suelo no es tan blanco como el fondo, ¿no? La parte trasera. Entonces voy a intentar ajustarlo regulando la opacidad del pincel. Voy a cambiar la opacidad a 50% y el flujo a 50%. Sigo tomando muestras. ¿Vale? Esto me obligará a dar varias pasadas y voy regulando. Incluso voy a bajar más la opacidad y el flujo. Voy a bajar la opacidad al 30 y el flujo al 30 también, para que me obligue a dar más pasadas, y voy a tomar un tono no tan blanco en esta zona de aquí, ¿vale? Para hacer una transición. Veis que aquí se ve reflejos en el metacrilato, tengo que eliminarlos. Puedo subir con la
opacidad. Vale. Tomo muestras de una zona que no sea tan blanca, aquí en el metacrilato, para crear esa transición. Voy a tomar muestras aquí y voy a seguir. Toda esta zona tiene que desaparecer. Aquí puedo subir un poco de opacidad y luego voy a recortar esta zona de aquí. Entonces no me voy a preocupar demasiado de hacerlo perfecto. Bien, vamos a seguir. Cambio opacidad y flujo. Tomo muestras. Hago zoom si lo necesito. Veis que voy tomando muestras más o menos para intentar hacer una transición y no coger siempre un blanco puro que podría dar demasiado el cante, ¿no? Y ajusto el tamaño del pincel para poder hacerlo con mayor precisión. Por eso estos atajos del teclado, recordar Alt en PC, pulso Alt, botón derecho, hago clic y sin soltar izquierda y derecha para regular el tamaño del pincel. Y en Mac tengo que hacer la combinación de Control, Alt, botón izquierdo, izquierda y derecha. Muy bien. Prosigo por esta zona de aquí. Y es importante no hacerlo al 100% de la opacidad para poder controlar el flujo con el que pintamos. Esta zona de aquí también voy a hacer alguna pasada, por si acaso, para disimular. Bueno, hacemos un repaso. Aquí quizás podríamos pintar un poco más. Es importante que la dureza del pincel sea muy baja. Bien, ahora esta zona de aquí yo no la he preparado bien porque la voy a recortar. Creo que la imagen es demasiado grande, nos sobra fondo blanco. Entonces, herramienta recortar, barra herramienta. Voy a elegir la proporción original, aquí en la barra de arriba. Hago clic y voy a recortar la imagen. Voy a pulsar Alt mientras hago el recorte para que corte y se vaya haciendo más pequeña acercándose al centro, ¿no? Donde está este punto de aquí. Bien, acerco aquí para que no se vea el borde del metacrilato y así no tengo que arreglar eso. Puedo ahora desplazar la imagen, voy a intentar que el ojo más o menos quede en regla de los tercios. Le doy OK, a ver si me gusta así. Bueno, puede ser, incluso puedo hacer, yo creo, la imagen un poco más pequeña. Vuelvo a usar la herramienta recortar, pulso Alt, la hago más pequeña. Muy bien, y OK. Bien, tengo ya el fondo blanco, me falta arreglar esta zona de aquí para que no se note este borde. Podría hacerlo en esta misma capa, pero yo soy un poco maniático y cada cosa que hago intento arreglar lo hago en una capa nueva. Por si se me da mal, no me funciona, lo puedo borrar sin problemas, sin fastidiar el trabajo que he hecho en esta. Así que he creado una segunda capa para arreglar este borde. Y eso lo voy a hacer con esta herramienta, el pincel corrector puntual. Esta herramienta de forma de tirita que tiene este circulito justo al lado, ¿no? Le elijo. Esta es una herramienta inteligente. Para que funcione y trabaje en una capa vacía, tiene que estar activado aquí arriba, muestrear todas las capas. ¿De acuerdo? Así que aseguraos que está marcado y simplemente pincho, ¿vale? Es un pincel, tenéis que ajustar el tamaño, pincho y estiro para cubrir esa zona. Bien, y lo quita casi de inmediato. Como es un pincel, el tamaño se regula igual que antes. Y si no os acordáis del atajo, aquí arriba podéis regular el tamaño. Bien, pues hacéis varias pasadas por las manchitas que haya, por el borde, y esta zona de sombra vamos a intentar a ver si lo corrige bien. Bueno, a veces hay que hacer varias pasadas, intentamos y ya está. Para hacer justo este borde de la ropa, voy a coger otra herramienta que es pincel corrector puntual. Está aquí al lado. Igual aseguraros que para trabajar en una capa vacía, en la muestra ponga actual e inferiores. Es una herramienta muy parecida a la anterior, pero tenemos que decirle de dónde tomar la muestra para clonar. Entonces quiero clonar
tomando de referencia el borde, aquí donde tengo el cursor. Para hacerlo, pulso el botón Alt y cambio el puntero. El puntero para tomar la muestra. Con Alt pulsado, hago clic en el ratón y ya tengo la muestra. Ahora puedo mover, veis que aparece, hay una previsualización de lo que va a clonar, pues lo coloco en el borde. Clico, arrastro y clona eso. ¿Veis? Ahora voy a hacer esto, por ejemplo, con estas manchitas de aquí. Tomo una muestra de esta zona de aquí, que tiene un color más o menos parecido y textura. Pulso Alt, clico, ya he tomado la muestra, vengo aquí, pincho y arrastro y listo. Así iría quitando. Esto es una herramienta que viene bien para quitar manchas. En mi pasado Control Z para deshacer. Pero también nos sirve para arreglar piel, granitos, heridas y arrugas y demás cosas. Por si queréis usarla para retocar ahí la piel. ¿Vale? Bueno, pues vais haciendo zoom. Pues si encontramos así grandes manchas que se pueden quitar y hacer que quede un poco mejor. ¿Veis aquí? Hay un borde de sombra, pues voy a utilizar ese borde de sombra para tomar la referencia. Vengo aquí, lo sigo y eso. Y así lo arreglo. Aquí tenemos otro borde. Pulsamos Alt para tomar muestras. Hacemos clic y luego pasamos por encima de la mancha. Y ayudaros de los bordes que están definidos para tomar muestras. Mira, aquí se nota también otra mancha. Vamos a limpiar esto. Vale, para que quede lo mejor posible. ¿Ves? Por esto no me he entretenido demasiado en clonar el fondo, porque si tienes 20, 30, 40 fotos de estas, lleva muchísimo tiempo arreglar fondo. Entonces, si encontráis el método más rápido posible, pues mejor. Bueno, pues tenemos más o menos nuestra imagen. Ahí aquí creo que veo un borde que se nota un poco. Tomo muestras con Alt, clico y ahí disimulo ese borde. Bueno, pues ya tenemos la imagen. Yo ahora el siguiente paso que haría sería retocar las pieles. Por si necesita algún tipo de retoque, que yo creo que no lo necesita. Hay técnicas que yo os enseñaré un poco más avanzadas, que es la separación de frecuencias. Es una técnica un poco compleja, pero otro día os preparo un vídeo para verla. ¿De acuerdo? Otra cosa que yo suelo hacer, es decir, que ahora no voy a hacer ese retoque, para no complicaros demasiado el vídeo. Y lo que podéis hacer, si veis alguna marca, alguna cosa que queréis quitarla, podéis crear otra capa. La podéis llamar retoque de piel o como queráis. Bien, y aquí con estas herramientas, pincel corrector puntual o el pincel corrector, pues quitar algún granito, alguna marca, lo que necesite. ¿Vale? Pero vamos, que yo creo que no necesita mucho ajuste. Otro día os enseño esa técnica de separación de frecuencias. Ahora, por hacer alguna cosa más en este vídeo, lo que suelo aplicar, a mí me gustan las imágenes contrastadas, muy enfocadas y demás. Os voy a enseñar varias técnicas de enfoque, por si la queréis aplicar. Yo normalmente las tengo puestas ya en acciones. Esta carpeta de contraste tengo aquí acciones que simplemente hago clic y se aplica un contraste, alguna técnica de contraste. Veis que ya las tengo guardadas, pero voy a intentar enseñaros alguna, cómo hacerlo paso a paso. Bien, vamos por ejemplo a hacer esta que yo llamo HSL. ¿Vale? Creamos una capa de ajuste de tono y saturación y vamos a cambiarle el modo de fusión, aunque ahora no sepamos qué significa esto, pero bueno, vamos a cambiarle el modo de fusión a subexponer color. Bien. Y vamos a bajarle el relleno, esta parte de aquí, al 4%. Esto lo regularéis según cada foto. Bien. Aquí podéis subir un poco la intensidad o incluso ir por colores y cambiar la saturación de alguno para que se note ligeramente. ¿Vale? Eso se puede hacer. En este caso tampoco tiene mucho sentido porque no hay demasiados colores en la imagen. Bien, eso sería la primera parte, subexponer color, y ahora vamos a crear otra, también de tono y saturación, otra capa de ajuste,
En este caso le cambiamos a sobreexponer color. Ahora los colores son demasiado llamativos y entonces lo que hacemos es bajar la intensidad bajando el relleno de la capa a un 4%. Bien, estas dos capas de tono y saturación que me sirven para crear el contraste las voy a agrupar. Para agruparla primero las tengo que seleccionar, es decir, pincho en la primera, me vengo a la de abajo, pulso mayúsculas y hago clic. Estando las dos seleccionadas, vengo aquí abajo al icono de la carpetita y hago el grupo. Y este es de contraste HSL. Así lo llamo yo. ¿De acuerdo? Si quitamos el ojito, veis que en el grupo la imagen gana contraste. Puede ser que a lo mejor no queréis el contraste en toda la imagen, en toda, por ejemplo, la ropa se queda demasiado oscura con este contraste, pues podemos crear una máscara de capa que me permita quitarle contraste a la ropa para que no perdamos textura. Teniendo el grupo seleccionado, vengo aquí a este icono de aquí que aparece la bandera de Japón. Si clico, me crea una máscara de capa. Esta máscara ahora está blanca, lo que significa que va a mostrar todo lo que hace este grupo, todo el contraste en toda la imagen. Pero si yo elijo ahora la herramienta pincel con el color negro, puedo regular la opacidad, más o menos 50%. Bueno, puedo regular como... No lo pongáis al 100%, vamos a hacer que sea menos intenso y puedo regular cómo se va a mostrar este contraste en la ropa. Pues pintando de negro, teniendo, esto es importante, la máscara seleccionada, pincho y voy dando pasadas en la imagen. Ahora no estoy pintando, veréis que apenas se nota el efecto, pero si os fijáis aquí se van viendo manchas de negro. Eso significa que oculta el efecto que hace este contraste en esta zona. Bien. Para que no nos quede muy negro. En el pelo a lo mejor aquí en esta zona podemos quitar un poco de contraste. Vamos a ver. Esto lo que hacía el antes y el después. Veis que hemos conseguido que no se vaya demasiado negro esta zona de la ropa. Muy bien. Lo de bajar la opacidad y el flujo viene bien para controlar el proceso. Vale, vamos a hacer otra técnica que sirve para dar contraste y para enfocar también la imagen. Para eso vamos a crear una copia de todas las capas que llevamos hasta ahora, ¿no? Un resumen, digámoslo así, de todo lo que llevamos. Para hacer eso hay que usar una combinación de teclas, de 4 teclas. Será Control, Alt, mayúsculas y la letra E. Repito, Control, Alt, mayúsculas, E. Si veis, se ha creado encima, justo porque yo tenía aquí seleccionada esta, encima se ha creado una copia de lo que llevamos. En esta capa, ahora le vamos a quitar el color, la vamos a desaturar. Para hacer eso le vamos a hacer un ajuste a esta capa y vamos a ir Imagen, Ajustes, Desaturar. Ahora está en blanco y negro. Le vamos a cambiar el modo de fusión. Vamos aquí donde pone normal, con la capa seleccionada, y vamos a elegir superponer. Quizás podamos elegir después alguna luz suave y demás, pero en principio elegimos superponer. Y ahora, a esta misma capa le vamos a aplicar un filtro de enfoque. Filtro, otro, paso alto. Clicamos y ahora elegimos aquí el radio. Si elegimos subimos mucho, pues el enfoque será muy exagerado, ¿no? Entonces elegís, bueno, alrededor de 2 es lo que suelo poner. Le doy OK y ya le hemos aplicado ese filtro de enfoque. Si hacemos un poco más de zoom, a lo mejor notaréis más el efecto. ¿Veis que se nota enfoque? Bien, esta capa ha enfocado toda la imagen, incluso las zonas blancas, ¿no? Y no me interesa, quiero sobre todo el enfoque que esté en el pelo, en los ojos, ¿no? En la ropa y demás. Y no quiero que esté ni siquiera en todo el cuerpo. Pues para regular eso voy a crear una máscara de capa y al hacerlo la voy a hacer, bueno, creo la máscara de capa, veis que está en blanco, pero quiero que sea en negro. Quiero que esté completamente negro para que oculte todo el efecto de enfoque que provoca esta capa. Para hacer eso, tengo aquí la máscara seleccionada y le doy a invertir.
aquí, en este botón de propiedades, le doy a invertir. Si no, también podéis hacer con la máscara seleccionada Control-I o Command-I en Mac. Ahora la capa está en negro, por lo tanto no se ve el efecto que hemos creado. Pues con un pincel y pintando en blanco, puedo regular también la opacidad, que esté 50-50, opacidad y flujo, por ejemplo. Voy a hacer pasadas por las zonas que sí quiero que se vean enfocadas. Por ejemplo, el pelo. En los ojos, regulo el tamaño del pincel. Con los ojos, la nariz, los labios, ¿vale? Para que se vea el enfoque. En el tatuaje, por ejemplo. Esto de aquí. Algún detalle de la ropa. ¿No? Y yo creo que tampoco hace falta enfocar mucho más. Bien, así no enfocamos zonas que no necesitan de fondo blanco, que generarían ruido y no nos ayudarían en nada para que quedara bien la imagen. Bien, otra cosa que suelo hacer para crear contraste, iluminar algunas zonas, oscurecer otras, es crear una capa de ajuste. Vengo aquí al Yin y al Yang, este dibujito, este circulito, que es la capa de ajuste, y voy a crear una de curvas. Normalmente las curvas, aparece aquí en propiedades, se puede variar, puedes tirar para arriba o para abajo para aclarar o oscurecer. Pero en este caso no voy a hacer nada de eso. Voy a dejarla como estaba al principio y lo que voy a hacer es cambiarle el modo de fusión. De normal voy a poner trama. Simplemente por cambiar el modo de fusión a trama, la imagen ya se aclara. Vale, pues ahora pulso en la máscara y le voy a dar a invertir. Quiero que la máscara esté en negro. Voy a bajarle la opacidad para regular la intensidad. Bien, y con un pincel y con el color blanco y flujo y opacidad a 50%, voy a aclarar algunas zonas de la imagen. Bien, por ejemplo, regulo el pincel y voy a darle un poco de brillo en el pelo. Veis que es sutil porque le he bajado la opacidad, pero si quiero puedo subírsela. ¿Veis? Está ahora más alta y se nota mucho el efecto. Por eso bajo la opacidad para que sea sutil. ¿Vale? Y sirva para aclarar un poco algunas zonas. Pues aquí el tatuaje. Bueno, sería un poco lo que podríamos hacer. Se puede crear, bueno, ya sabéis que podéis regular aquí en la opacidad, la intensidad del efecto. Si os habéis pasado en alguna zona en la máscara de capa, cambiáis el color frontal a negro y simplemente pasáis por alguna zona para que vuelva a oscurecerse. Y podemos hacer también lo contrario. Podemos crear una capa de ajuste de curvas, al Yin y al Yang, a este, ¿no? El icono de capas de ajuste, curvas, y en lugar de cambiar el modo de fusión a trama, le voy a cambiar a multiplicar. Sí, multiplicar. Cambiamos a multiplicar para que oscurezca. Hacemos lo mismo, bajamos la opacidad para regular la intensidad, que no sea tan fuerte, alrededor del 20%, y clicamos en la máscara y la invertimos. Ahora con un pincel en color blanco vamos revelando un poquito las zonas oscuras, vamos oscureciendo. Y aquí incluso podemos bajar un poco más la opacidad y el flujo del pincel, para que sea incluso más sutil las zonas que oscurecemos. Esta zona de aquí tampoco hay mucho que oscurecer. Pero bueno, que sepáis que esto lo podéis hacer para crear más contraste, intensificar algunas zonas, iluminar y oscurecer algunas zonas. Bien. Estas dos capas que he creado de curvas, que me sirven para aclarar y oscurecer, las voy a agrupar igual. Pincho la primera, mayúsculas, pincho la segunda de curvas y me voy a la carpetita de agrupar y ahí está. ¿Vale? Ese es el efecto que produce. Puedo crear tantas capas de estas como quiera y pintar donde sea y regular su efecto bajando la opacidad de cada capa. ¿De acuerdo? Pero bueno, así voy a enseñaros el antes y el después. Vengo aquí a la capa primera, el ojito, pulso Alt, pincho. Este sería el antes y el después. Hemos arreglado el fondo, hemos creado más contraste y hemos dado algún brillo a alguna zona del pelo. Bueno, pues un ajuste básico para arreglar las fotos de la sesión de yoga, por lo menos en la sesión blanca. Espero que os sirva y
y que os animéis a retocar las imágenes.